Bueno, seguimos en Columna Norte en este segundo bloque. Como adelantaba, estamos con José Garriga. Bueno, José es especialista en violencia. Y bueno, José, primero muchas gracias por haber venido. Y me parece que un tema candente es el tema de la seguridad. Luego de las PASO hubo como un rebrote de lo que algunos dicen que es la primera inquietud en la sociedad, pero bueno, sucedieron un par de episodios como tanto en provincia como en nación, como los gendarmes que los sacaron de la frontera para venir al conurbano bonaerense, o el nuevo secretario de Seguridad de la provincia, Granados, en reemplazo de Casal, que se quedó solo con la parte de justicia. Bueno, nos pareció interesante tener tu óptica y charlar un poquito de estos temas y también meternos en el tema municipal. Bueno, primero, esto es una apreciación personal. Me parece que cuando se habla de seguridad se involucran varios temas diferentes y no terminamos de ver bien de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Desde tu óptica, ¿cuál es el concepto que se debería aplicar para hablar de seguridad? No, tal vez se debería hablar de seguridad, pero un concepto mucho más amplio que incluya otras temáticas que siempre son olvidadas, opacadas. Fíjate, cuando se habla de inseguridad o de seguridad, siempre se hace mención a un tipo de delito, a un tipo de delincuente, y se quedan ocultos otro tipo de delito y otro tipo de delincuentes. Siempre se hace mención a los delitos más comunes y se olvidan los delitos de cuello blanco, se olvidan otros tipos de delitos que son sumamente importantes. Y por otro lado, también es interesante dar cuenta de otras formas de seguridad que no entran dentro del gran concepto de seguridad. Por ejemplo, la cuestión vial, la seguridad vial, eso que es un tema también relevante. Claro, generalmente se vincula, como bien dijiste, la seguridad a cuestiones de delito contra la propiedad, uso de armas. Se habla de que es como decía recién, que es la primera preocupación, digamos, por lo menos en el conurbano bonaerense, en las grandes urbes, el tema de la seguridad. Eso, ustedes que lo vienen estudiando, ¿eso es así? ¿Es la primera preocupación o, digamos, es un latiguillo que se utiliza mucho? No, es una preocupación real. Es una preocupación que, lo interesante es que aparece en todos los sectores sociales. No es una preocupación propia de un grupo social, sino aparece en todos los sectores sociales. Aparece de distintas formas, porque es cierto también que lo que uno piensa como inseguridad, las clases altas, las clases medias, es muy distinto a lo que piensan como inseguridad las clases bajas. Pero para todos los grupos sociales, la cuestión de la seguridad y la inseguridad es un tema importante. Cuando se hacen estudios comparados, digamos, entre países de la región, Argentina, ni siquiera en sus megalópolis, en sus grandes ciudades, aparece en los índices más altos. Muy por el contrario, generalmente aparece en los índices más bajos a nivel regional, ¿no? ¿Por qué pensás que, siendo así, sigue siendo digamos, más que sensación, se le pegó mucho al tema de la sensación, pero esta percepción de seguridad sigue siendo un tema tan importante si comparativamente no estaríamos en un rango alto? Bien, ahí hay dos temas para pensar. El primero tiene que ver que existe una sensación de inseguridad, aunque es un término muy vapuleado, pero existe una sensación de inseguridad que tiene que ver con la relación la variable, la diferencia que existe entre los hechos y la percepción de la posibilidad de esos hechos. Y lo que nosotros vemos para nuestras ciudades, para la Argentina, es que hay una diferencia muy grande entre la posibilidad de que te suceda algún hecho violento, que seas víctima de algún tipo de delito, con los datos estadísticos de qué es lo que está sucediendo. Esa diferencia es bastante grande para nosotros. ¿Por qué existe esa diferencia? Tiene que ver también con cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el tema de la construcción de un clima de inseguridad, también no solo los medios de comunicación, sino también por el mismo mundo de la política, que hacen que el tema de la seguridad y la inseguridad sea un tema relevante. Eso por un lado. Pero también es otro tema que es cierto, es que la victimización en la Argentina y en las grandes ciudades es baja en términos de homicidio, que es lo que se puede medir. Pero otras formas de victimización, de otro tipo de delitos, no están bien registrados, son poco denunciables. Entonces, tal vez hay muchos más robos de lo que se... Hay mucho más, tal vez no, hay mucho más robo de lo que se denuncia, entonces esa victimización queda muy baja. La percepción, no es que solamente la percepción es mayor, sino que hay mucho más delitos de lo que se registra. De lo que se registra a través de las estadísticas. Y otra cosa que se me ocurre, no sé si será así, es que para la gran mayoría de la población es más fácil comparar
su situación actual en cuanto a la inseguridad con situaciones anteriores, mucho más que compararlo con la inseguridad en Montevideo o en San Pablo, porque digamos, la gran mayoría de la gente no vivió en esos lugares, o sea, eso no es válido para compararlo individualmente, pero sí puede compararlo con años atrás o décadas atrás. Esa idea de que en el pasado, digamos, había un clima de mayor seguridad, digamos, ¿eso en las estadísticas se corrobora o...? En las estadísticas de los últimos años no se corrobora. En las estadísticas de hace mucho tiempo sí, puede ser, pero en los últimos años no. Pero ahí funcionan dos elementos sumamente interesantes. Primero es la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, por un lado, y la idea de que hay un espacio ideal donde no hay delito, ¿no? Ya sea Oslo o Montevideo, como decís vos, ciudades sin delito. Y que es una idealización también de esos espacios, donde seguramente se cometen algunos delitos, tal vez menos que en Buenos Aires, pero sí hay delitos. Pero, entonces, hay como dos idealizaciones respecto al delito. Un tiempo pasado que era una Arcadia de la seguridad, donde no pasaba nada violento, no había tanta violencia, y otros lugares distintos a los espacios donde habitamos que son muy seguros. Cosa que son dos idealizaciones respecto a la seguridad. Claro. Vos trabajaste mucho el tema de la violencia en el fútbol, en el deporte y principalmente en el fútbol, el tema de las barras bravas. Y en algunos de esos trabajos vos marcabas, o sea, la violencia que emana de la situación de la situación de pobreza o de precariedad, digamos. ¿Vos vinculás a los problemas de inseguridad con la cuestión de la pobreza, con la cuestión de la desigualdad, con ambos? ¿Cómo es esa relación? Lo que decimos es que hay una relación, existe una relación entre las condiciones estructurales, entre lo que hace la pobreza y ciertas prácticas culturales. Pero esa relación no es directa. No podemos decir que aumenta la pobreza, aumenta el delito. Eso esto es un error que sucede comúnmente, pero es un error que no tiene ningún asidero lógico. De hecho, por ejemplo, vos pensás, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, hay más delitos que en ciudades de la misma Argentina donde hay más pobreza. ¿Por qué? Si hubiese una relación directa entre seguridad y pobreza, no existiría esa diferencia. Pero sin embargo la hay. Lo que nosotros decimos respecto a la violencia, respecto al delito, es que tiene que ver las condiciones estructurales, pero también tiene que ver ciertas formas culturales que hacen que sea posible la emergencia de ciertos valores vinculados al delito. Entonces, hay una relación que es mucho más compleja, no es una relación uno a uno, donde si aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia. Son variables mucho más tan relacionadas, pero de una forma más compleja. Claro. Y también lo que vos mencionabas, que era el tema de la desigualdad, que es un punto sumamente interesante, porque lo que nosotros vemos también es que puede aumentar la pobreza, pero la percepción de desigualdad puede generar que no haya delincuencia. Si uno cree que somos pobres, pero seguimos siendo un país más igualitario, se pueden aplacar ciertas formas de delitos legítimos socialmente. Por el contrario, cuando la percepción de la desigualdad, de que hay algunos que tienen mucho y otros que tienen muy poco, aumenta, esa legitimidad para aplacar ciertas formas de delito se va rompiendo. Este concepto que vos estás marcando con el tema de la desigualdad y de la posibilidad, digamos, de disminuir la inseguridad a partir de generar sociedades más inclusivas, más igualitarias, digamos que fue el diagnóstico que predominó tanto durante el gobierno de Néstor como la continuidad con Cristina, ¿no? Parece que eso hoy por hoy comienza a ser como puesto en tela de juicio desde, no solo de la oposición, que ya lo venía haciendo, sino desde los mismos actores del gobierno empiezan a poner en juego esto. He escuchado algunas declaraciones en los últimos días donde se planteaba esto de, bueno, nosotros pensamos que a través de la asignación universal, del trabajo, no sé qué, pero los números no están acompañando en cuanto al delito, y entonces, bueno, tenemos que empezar a ver otras cuestiones. ¿Vos pensás que, digamos, que hay un cambio de paradigma, un cambio de rumbo, o pensás que todavía se puede explorar en esta relación entre desigualdad y seguridad? Mira, me parece que estamos en un momento político en el cual no podemos saber para dónde va a orientarse el gobierno en este momento, pero da la impresión de que hay un cambio, ¿no? Da la impresión de que se están poniendo sobre el escenario temas que antes eran sumamente secundarios y ahora empiezan a tener cada vez más relevancia,
y temas que eran sumamente relevantes pasan a ser secundarios, como la relación entre inclusión y seguridad, inclusión, digamos, la lógica de que cuanto menos pobreza haya, cuanto más inclusión social, en términos de inclusión total, no de pobreza, en términos de inclusión total, se combate la inseguridad, pasa a estar secundaria, ¿no? Y eso es un dato paradigmático. En esta situación de que pasa a ser secundario, se inscriben las medidas que hablábamos al principio, digamos, la saturación, digamos, a través de Gendarmería del conurbano bonaerense, digamos, en una clara búsqueda de dar respuesta a la inseguridad a través de la incorporación de fuerzas de seguridad al conurbano. ¿Cómo ves esa medida? Y hay varios elementos para analizar de esa medida. La primera tiene que ver con algo que es para mí discutible y el punto para analizar, que es, bueno, la presencia de fuerzas de seguridad que no están preparadas para ser fuerza de policía común, ¿no? La preparación de la fuerza de gendarmería, si bien no es una fuerza militar, no es una fuerza policial, es un híbrido que no está preparada para fuerza de policiamiento y menos para fuerza de policiamiento en el conurbano. Eso por un lado. Por otro lado, que tiene que ver también con la inclusión de ciertas fuerzas de seguridad, en este caso la Gendarmería y la Prefectura, en espacios que no les son propios, tiene que ver con la negociación y tensión que existe entre las fuerzas que vienen a ocupar esos espacios y las viejas fuerzas, ¿no? La tensión que existe entre la policía bonaerense en este caso y la Gendarmería y la Prefectura, que son como en algunos sentidos invasores. Claro. Eso me parece un dato que es sumamente interesante para tener en cuenta, porque estas nuevas fuerzas, ¿cómo va a ser el vínculo con la policía? ¿De qué se van a encargar la Gendarmería y la Prefectura? ¿Tienen poder de policía completamente o no? Y eso es un dato que en los últimos años ha traído ciertos problemas para todo el Cinturón Sur y para no me va a salir el nombre del otro. El Operativo Centinela. El Operativo Centinela. Cuando llegaron Prefectura y Gendarmería al Cinturón Sur, en un primer momento tuvieron una buena acogida por parte de los sectores de la sociedad que estaban involucrados en ese sector geográfico. Da la impresión, esto realmente es una impresión, no es algo que lo sepa de ciencia cierta, pero da la impresión que con el paso del tiempo esta cuestión se ha perdido un poco. No sé si atribuirlo a que la gente se acostumbró a ver a Gendarmería y Prefectura, ya no lo ve como un avance, lo ve como una cuestión ya dada, instalada, o, en el caso de lo cual sería lo peor, digamos que las fuerzas de seguridad, al estar en el mismo terreno durante un periodo largo de tiempo, comienza a adquirir vicios de las antiguas, o sea, los antiguos, digamos, encargados de la seguridad, en este caso la policía de la provincia. ¿Pensás que se da un poco eso? Mira, nosotros el año pasado con la Universidad de San Martín hicimos una serie de encuestas, 600 encuestas, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, para ver cómo los vecinos tomaban el plan Cinturón Sur. La mayor parte de los vecinos mostraban su contento, estaban muy contentos con el tema, pero señalaban dos puntos interesantes para tener en cuenta, dos puntos críticos. Uno tenía que ver con que, sobre todo los vecinos pobres, ¿no? Las zonas más pobres, señalaban que la policía, la Gendarmería, sobre todo la Gendarmería de la Prefectura, pero sobre todo la Gendarmería, eran a veces practicantes de algunos tipos de abusos para con los sectores populares, sobre todo para con los más jóvenes, los varones. Y eso generaba algún tipo de bronca para con la accionar de la Gendarmería de la Prefectura. A pesar de eso, decían que estaban muy contentos con la presencia de la Gendarmería de la Prefectura porque había solucionado ciertos tipos de delitos comunes en esos barrios. Y entonces había como una tensión. El mismo vecino te contaba y te decía, mira, nosotros estamos muy enojados porque la Gendarmería le pega a los pibes. Pero el mismo vecino después te decía, estamos muy contentos porque yo puedo caminar por esta calle sin que me roben. Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, los mismos vecinos decían que si bien habían solucionado ciertos tipos de conflictos de la vida cotidiana, entonces podían vivir más amenamente, había otros tipos de delitos con los cuales la Gendarmería de la Prefectura no se había metido. Y uno, por ejemplo, era claramente la venta de Paco, la venta de ciertas drogas. Esos kioscos de drogas no habían cambiado, se habían mudado un poquito, pero no se habían cambiado. Entonces,
ahí había también una bronca para con los vecinos, diciendo que al fin y al cabo algunos tipos de delitos habían sido perseguidos por la Gendarmería de la Prefectura, pero otros no. Entonces había como una reproducción de las mismas prácticas de la Policía Federal. Claro. Me parece muy interesante en esto de que cuando uno aplica una política, en este caso poner Gendarmería y Prefectura, logra algo de lo que se propuso, algo queda pendiente, generalmente pasa, el impacto no es total, y por otro lado se refina la demanda, ¿no? Sí. Una vez que uno llegó hasta un punto, digamos que se refina. Parece que esto es un caso testigo de cómo impactan las políticas públicas en la sociedad. Fíjate que en este caso, una de las críticas más comunes de los vecinos era la cuestión de inestabilidad. No sabían si iban a quedar los gendarmes. Estaban contentos con la presencia de gendarmes y prefectos, no sabían cuánto tiempo se iban a quedar. Claro. ¿Cuánto dura este plan? Siempre se preguntaban. Y terminadas las elecciones del otro año, en ese caso, como fue un trabajo que hicimos el año pasado, terminadas las elecciones del 2013, ¿van a continuar la Gendarmería de la Prefectura? ¿Es un plan que es estable o es sumamente inestable? Entonces había generado todo un miedo respecto a la idea de inestabilidad. Un dato muy interesante es que buena parte de los vecinos con los que charlamos no sabían de quién era el plan. Había una confusión en esos barrios, una confusión si la Gendarmería de la Prefectura era parte del plan de nación o no. No se sabía bien. Había gente con uniformes nuevos por el barrio, pero no sabían bien de por qué. Había hubo mucha incapacidad del Ministerio en ese momento de poder capitalizar esa puesta en marcha de un plan sumamente costoso para el Ministerio. Claro. Bueno, José, estamos charlando, me parece muy interesante. Son temas, digamos, tratamos de abarcar el tema de la seguridad desde lugares donde generalmente no se encuentra mucho en los programas, que siempre van a cuestiones más punitivas, más de cámara de seguridad, de patrulleros. No solo los programas, sino lamentablemente muchos de los políticos que hoy por hoy se proponen para las próximas elecciones, me parece que tienen un concepto muy chico, no que uno puede dejar de lado, digamos, el equipamiento siempre es importante, pero bueno, hasta ahí llega su propuesta en general su propuesta de seguridad, y algunas propuestas siguen por el hecho de, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad o generar un nuevo régimen penal juvenil. De esto del régimen penal juvenil y de las policías de proximidad y esas cosas vamos a hablar después de la tanda, ¿te parece? Sí. Seguimos en el próximo bloque de Columna Norte.